Hola amigos, yo soy Susi, y les doy la bienvenida al canal de la familia Genial. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy le traemos la clase 10 del curso de Electrónica Analógica en Televisores CRT. Veremos qué es un varistor y su funcionamiento. También hablaremos del optoacoplador y su composición. Esperamos que esta clase sea de su agrado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y accionar la campanita para nuevas notificaciones. Gracias. ¿Qué es un optoacoplador? Un optoacoplador es un componente electrónico óptico pasivo, diseñado para transmitir señales eléctricas utilizando ondas de luz, proporcionando así un acoplamiento eléctricamente aislado entre su entrada y salida. El propósito principal de un optoacoplador es proteger el circuito de salida de picos de voltajes en su entrada que podrían dañar otros circuitos del dispositivo en uso. La composición interna de un optoacoplador es muy sencilla. Como ustedes pueden ver, solo está formado por un diodo LED infrarrojo y un fototransistor que es sensible a la luz que emite el diodo, y de esta manera se activa poniendo en conducción el circuito en el que está instalado. Un optoacoplador generalmente consta de un LED que convierte una señal eléctrica de entrada en luz y un sensor que detecta la luz del LED. Un sensor es un elemento optoelectrónico, normalmente un fototransistor, que modula la corriente de salida según la intensidad lumínica del LED. En resumen, podemos entender que un optoacoplador es como un dispositivo de transmisión de señales que aísla ópticamente dos circuitos. Sin embargo, como ejemplo podemos decir que otro componente muy común en el aislamiento de señales es el transformador, pero eso es otra materia ya explicada. ¿Cómo funciona un optoacoplador? El funcionamiento de los optoacopladores es muy sencillo. Para que funcione, primero se le debe aplicar una corriente a su entrada, lo que hace que un LED infrarrojo emita una luz proporcional a esa corriente. Esta luz viaja a través del LED hasta llegar al sensor o fototransistor. Si la cantidad de luz alcanza el nivel correcto, el transistor entrará en saturación, permitiendo que la corriente fluya a través del circuito de salida. El dispositivo funciona básicamente como un interruptor, conectando dos circuitos. Cuando la corriente deja de fluir a través del LED, el fototransistor de luz también deja de conducir y se desconecta. Las aplicaciones de los optoacopladores son muchas, se usan en la mayoría de aparatos electrónicos, tales como fuentes conmutadas, equipos médicos y de precisión. También se usan para activar cargas que puedan inducir ruido eléctrico a un sistema de control. Cuando una carga inductiva como un motor se activa y desactiva, produce perturbaciones como por ejemplo eléctricas en la alimentación del sistema. Incluso cargas que consumen mucha potencia de la fuente pueden drenar momentáneamente el voltaje o la corriente que dicha fuente suministra. Los optoacopladores se usan para aislar a estas perturbaciones electrónicas. Comúnmente se usan a los optoacopladores con otros elementos de control como trías y MOSFETs, transistores de potencia, relevadores mecánicos o relevadores de estado sólido. En este caso, cuando se usan en conjunto con otros circuitos electrónicos, el objetivo es aislar a la fuente del sistema de control y de las perturbaciones que puedan ocasionar el encendido o apagado en diferentes equipos como motores, luces, etc. Generalmente no se usan solos debido a que no tienen demasiada capacidad para disipar mucha potencia. En otras palabras, está limitada en cuanto a la corriente y el voltaje que pueden pasar por sus terminales de control. Es por eso que se recomienda usarlos en conjunto con otros elementos de mayor potencia de operación tales como relevadores, trías y MOSFETs. ¿Qué es un varistor? Es un dispositivo que protege un circuito eléctrico contra sobretensiones de voltaje, de una red eléctrica o una fuente de alimentación, pues generalmente los componentes de los circuitos electrónicos, tales como diodos, reguladores y transistores, son muy vulnerables a los cambios de tensión producidos en una red eléctrica. Se clasifican como resistencias de tipo no lineal. Esto quiere decir que su resistencia ohmica varía según la tensión de voltaje de entrada a dicho circuito. Un varistor también puede ser llamado por su abreviatura, VDR, que significa resistor dependiente del voltaje. Se fabrican generalmente con materiales como óxido de zinc, manganeso, cobalto y óxido metálico.
El más usado en la mayoría de los circuitos electrónicos es el fabricado de óxido metálico, comúnmente llamado MOV. Su simbología puede cambiar en algunos circuitos, pues suele aparecer como dos diodos unidos por el cátodo o como una resistencia de tipo variable. El funcionamiento de protección de un varistor es muy sencillo, pues este está diseñado para una tensión de entrada específica. Generalmente el varistor se comporta como una resistencia infinita o abierta, en su estado normal, pero cuando es sometido a una tensión de entrada diferente a la tensión con la que fue fabricado, este se pone en corto, o resistencia baja, desviando dicho sobrevoltaje a un fusible de protección, quemando el fusible y no el circuito principal de la fuente de alimentación. Pongamos un ejemplo. Si el varistor fue fabricado para proteger un circuito que se alimenta de 220 voltios y hay un sobrevoltaje en la red eléctrica de 270 voltios, este varistor se comportará como un circuito cerrado o de baja, desviando la corriente al fusible de entrada y protegiendo de esta forma a circuito principal. Aplicaciones. Los varistores se utilizan en casi todos los circuitos eléctricos potentes con diseños pequeños. Los varistores proporcionan protección contra sobretensiones de alto voltaje o voltajes muy altos también para circuitos de corriente alterna y corriente directa. Los resultados de una sobretensión accidental de alto voltaje en cualquier circuito pueden ser catastróficos. Por lo tanto, el uso de un varistor en la protección de circuitos eléctricos o electrónicos delicados y sensibles contra sobretensiones y picos de conmutación es muy importante. El siguiente circuito muestra una conexión de varistor de óxido de metal para proporcionar protección a un circuito del alto voltaje. El siguiente circuito es similar, excepto que también proporciona protección de línea a tierra. En los circuitos electrónicos, los dispositivos son muy sensibles a los cambios de voltaje. Entonces, se usa el varistor para proteger los diferentes componentes del circuito. El siguiente circuito se muestra un varistor para proteger un transistor. También se puede usar el varistor para proporcionar protección contra voltajes excesivamente altos, a motores de corriente alterna, AC, y corriente directa, DC. Ahora vayamos a la clase en taller. Hola amigos, bienvenidos una vez más a la zona de taller del canal de la familia Genial. Como ustedes ya vieron en la introducción, ¿verdad? En nuestro video de teoría, el funcionamiento del varistor y el funcionamiento del optoacoplador. Ahora se los quiero demostrar aquí en vivo, en el taller, para que ustedes tengan una idea más clara cuando estén trabajando en estos televisores. Esta clase va a ser muy, pero muy cortita. No se van a aburrir porque va a ser demasiado corta. Y vamos de una vez a esto. Como ustedes vieron en el video, ¿verdad? Sobre el varistor. Los varistores siempre están al principio de la fuente de todos los televisores CRT y también de todos los televisores de estos nuevos. De todas las fuentes de los televisores nuevos, LCD, LED e incluso de las fuentes conmutadas. Todas las fuentes y televisores y hasta los motores de arranque, ¿verdad? Tienen varistores. Los varistores son los que se encargan, como ya se les dijo en el video, de evitar las sobrecargas en los circuitos para que se protejan estos mismos circuitos de un pico de voltaje muy alto. Es muy común que usted en su taller llega a alguien y le dice: señor, el televisor no enciende, ¿qué será? Y entonces usted llega y dice: bueno, pues es la fuente, ¿verdad?, que está dañada, pero él encendía anoche y se apagó. Ok, pero pudo haber sido que vino una sobretensión y se quemó, y muchas veces eso es lo que pasa. Aunque otras veces, y le digo esto de verdad porque a mí me ha pasado, llegan televisores dañados en cualquier otra zona, pero los fusibles no llegan quemados y tampoco llega quemado el varistor. Yo no sé si esto funciona mucho en otros países, pero aquí yo, verdad que he recibido a lo largo de mi vida por lo menos 2 televisores con los varistores malos. 2. Del resto nunca he recibido televisores con los varistores malos. Lo que sí he recibido es que las fuentes vienen dañadas. ¿Por qué pasa esto?
porque a pesar de toda la tensión de los televisores, la tensión de entrada AC a los televisores es estable. Estos varistores están construidos de una forma, ¿verdad?, que cuando sobrepasan la capacidad para los que fueron construidos, ellos se ponen en corto. Veamos, si a ustedes les llega un televisor y ese televisor llega con el fusible quemado, que ustedes están viendo aquí, este es un fusible que está quemado, ustedes tienen que darse cuenta y pensar en el mismo momento que está quemado o el varistor o está dañado el puente rectificador. Eso es todo lo que se le daña a un televisor CRT generalmente. Vamos a tomar esto como principio en esta clase y vamos a revisar el mismo varistor para que ustedes vean que está en infinito. Cuando este está en infinito, quiere decir que no hubo una sobrecarga en la entrada del televisor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear y vamos a sacar el varistor que ustedes vean. Vamos desconectando el varistor. Recuerden que siempre está en la entrada del circuito. Siempre está entrando, vean, esta es la corriente de entrada y entrando siempre está el varistor. ¿Por qué? Porque el varistor protege el circuito, como ya dijimos. Miren, la corriente entra por aquí, ¿verdad?, y sube. Se consigue el varistor que está aquí entre el fusible y la entrada. ¿Ves? Aquí está la otra entrada. Y si hay un corto, automáticamente el varistor se pone, si hay una sobretensión, el varistor se pone en corto y se destruye el fusible que está aquí. Pero vamos a verlo de una vez, pero de una forma más. A ver, vamos a poner aquí y vamos a medir primero que nada el varistor rapidito para que no perdamos mucho tiempo en esto. Es muy sencillo. Vean, voy a medir el varistor y vean que no mide. Lo voy a poner en ohmio, en mega ohmio, y miren, ni siquiera en mega ohmios mide. Quiere decir que está bueno. Pero cuando nosotros ponemos aquí en la entrada del circuito, vamos a poner el chillón el pitico. Vean, y yo lo pongo aquí y lo ponemos en la entrada, en cada entrada del cable, ¿verdad? Aquí está la entrada del cable y en cada extremo le ponemos, tampoco suena. ¿Ves? Porque no hay ningún corto. Pero vean lo que pasa si yo pongo el varistor en corto. Miren, el varistor va aquí, ¿verdad? Este es el varistor. Ahora vamos a poner en corto este varistor, como si hubiese llevado una sobretensión. Vamos a pegarlo rapidito. Ok, ya pegamos el varistor y vamos a sacar el cable de entrada. Vean que cuando yo conecto el cable, desconecto el cable y pego en la entrada, no hay. ¿Ves? Cuando pongo el cable de entrada, ¿verdad?, testeo el cable de entrada, no hay ningún pitico. Quiere decir que ahí no tendría por qué haber un cortocircuito. Pero ¿qué pasa si yo agarro este varistor que está aquí y lo pongo en corto como si hubiese llevado una sobretensión? Si hubiese llevado una sobretensión de entrada, el varistor se va a poner en corto y vean lo que va a pasar. Volteamos rápidamente y ahora ponemos el transistor, el varistor en corto. Con este pequeño cablecito voy a poner el varistor en corto, como si estuviera en corto. ¿Ves? Vamos a hacer la semejanza de que hubo un corte de corriente, una subida de tensión y el varistor se puso en corto. Ahora vean, ya yo puse en corto el varistor, que si hay una sobretensión se va a activar el varistor y se va a poner en corto igual así como está. ¿Qué pasaría
Entonces si yo inyecto corriente en la entrada de la zona, aquí, pues simplemente habría un corto y se quemaría este fusible que está aquí. Y para probar que de verdad hay un corto en la fuente de entrada, veamos lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. Voy a poner el pitico una vez más, vean, de mi tester, y vamos a hacer la semejanza que la corriente está entrando por aquí, la corriente alterna, y vean como tal corto, como automáticamente suena en corto. Vean, lo pongo aquí, ¿se dan cuenta? Vean, automáticamente al entrar corriente allí, la corriente AC, el voltaje AC, al entrar aquí, una fuerte tensión, ¿verdad? Una sobretensión que active el varistor, él se va a poner en corto y automáticamente, vea, va a quemar. ¿Qué cosa va a quemar? El fusible que está aquí. Y el equipo se va a proteger totalmente. Va a impedir de que su televisor se dañe por una fuerte tensión. Vean el recorrido, analicemos el recorrido rapidito y pasemos rápidamente al octooscilador. Vean, ahora yo le quito aquí el corto que ya tenía. Vean, aquí ya lo dejamos sin el corto. Vean, y analizamos rapidito la entrada. Miren, si aquí se pone en corto, quiere decir que la corriente que entra por aquí pasa por aquí, ¿verdad? El voltaje que entra, el voltaje AC que entra por estos dos puntos, por aquí entra un punto, entra aquí, ¿verdad? Aquí está la base del fusible, el fusible atraviesa hasta aquí por esta vía, ¿verdad? Y se consigue con el varistor. Vean, el varistor hace unión a través de estas dos puentes que están aquí junto con el fusible. ¿Ven? Si hay un corto en el varistor, la corriente, el voltaje que entra por aquí detecta esta sobretensión, que el varistor está en corto y se quema este fusible. Esa es toda la ciencia del varistor. No solamente en los televisores, los hay en todas las fuentes, como ya ustedes vieron el video. Entonces creo que quedó esta parte clara. Ahora vean, si yo llego, ya le quité el corto, si yo llego y vuelvo a medir, me consigo de que no hay corto. Así de fácil. Vean. ¿Ve? No hay corto. Espero que haya quedado entendida bien esta pequeñita clase, ¿verdad? Del varistor. También saben que el varistor tiene, para que ustedes lo puedan distinguir, tiene un símbolo especial que en este momento lo están viendo en la pantalla. Siempre tienen que tener cuidado con esto. Entonces vamos ahora a lo que es el octoacoplador. Bueno amigos, y ahora vamos a ver qué es el octoacoplador y para qué sirve. El octoacoplador es un elemento pasivo, ¿verdad? Que fue diseñado precisamente para evitar picos de corriente en las fuentes, para que las fuentes estuvieran totalmente divididas del circuito en general. Como ustedes ven, la fuente siempre está parte del circuito. Además, es un elemento estabilizador de la fuente. Gracias a el octoacoplador, ¿verdad? Estabiliza la fuente por medio de un pulso, mantiene estabilizado la fuente. Y el octoacoplador siempre trabaja con el SST, el regulador que viene siendo en este caso un SSTR. Vean, yo voy a voltear el circuito y le voy a hacer algunas pruebas. Como ustedes ven aquí, el circuito es esto, la parte negra que ustedes ven aquí
es la parte del circuito. Es la parte que divide la parte caliente con la parte del circuito en general. O sea, que la fuente no tiene nada que ver con el circuito. Lo único que tiene que ver con el circuito electrónico del televisor es el transformador, ¿verdad? Que está aquí, que ustedes lo pueden ver, pero que también está separado eléctricamente. Esto está, el transformador está separado eléctricamente del circuito. Una bobina no tiene nada que ver con la otra. Ellas se unen magnéticamente. Cuando se genera el campo magnético que sale la corriente. Esa es la única manera que hay unión en el circuito. Del resto, mecánicamente no está unido el transformador al circuito. Y el octocoplador que va aquí, vean, en este pedacito que ustedes ven aquí, también hace lo mismo. El caso que octocoplador sirve para regular la fuente, para mantener estable la fuente de corriente, perdón, esta que está aquí, ¿ves? Para mantener el STR activado. ¿Qué pasa? Que el pulso que viene, ¿verdad?, de la fuente, se crea un pulso eléctrico. Cuando se activa el STR, manda un pulso eléctrico a una de las patas, ¿entiende? A una de las paticas del STR, y mantiene de esa manera el trabajo entre la fuente y el televisor. Este piquito de voltaje solamente es de 3.2, 2.2 hasta el 1.5. Solamente con que usted encienda la fuente y pase un poquitico nada más de voltaje, él se enciende. El octocoplador se enciende automáticamente de tal manera que empieza a trabajar el circuito de la fuente. Si el octocoplador no está, la fuente no trabaja. Y no trabaja simplemente porque no se activa, porque no le llega la señal de activación a nuestro STR. Eso es como un switch. Un octocoplador o octoacoplador es un switch. ¿Ves? Aquí tenemos uno. ¿Ves? Él es simplemente un switch, como ustedes vieron en la gráfica del curso, ¿verdad? Que lo que hace es, por medio de un sensor que tiene aquí adentro, él tiene un diodo infrarrojo, y este diodo infrarrojo que está dentro de este pequeño envoltura que tienen ustedes aquí de plástico, ¿verdad? Transmite una luz infrarroja aquí a la otra patica del transistor, y este transistor es un fototransistor que es sensible a la luz infrarroja que emite el diodo. De esta manera es que se activa cuando le entra por un lado la corriente. Cuando le entra por un lado la corriente, se activa el diodo, y el diodo, ¿verdad?, activa el fototransistor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta misma manera este switch activa la fuente. Vean, aquí está la fuente. Vamos a ver si podemos poner bien la fuente. La fuente está aquí, como ustedes están viendo. Entonces, ¿qué hace él? Que aquí hay una corriente y aquí está la salida de la corriente. La señal de corriente de la fuente entra por aquí, por esta patica, por la primera patica, por la pata número 1, por la pata número 3 es la cosa, no la 1. Por la pata número 3 entra la señal de corriente y sale por la pata número 4. ¿Ves? Directamente, ¿a dónde sale esta señal? Aquí. Al STR. Como ustedes ven, si ustedes siguen esta vía por aquí, vean, ¿ven? Los va a llevar a dónde? Directamente a una de las paticas del STR. De esa manera empieza a estabilizar la fuente y mantiene la fuente oscilando todo el tiempo. Si el STR no está, pues no funciona la fuente. Los STR también se dañan y causan tremendos daños a los equipos. Hoy en día todas las fuentes conmutadas traen un octoacoplador. Voy a enseñarles otro octoacoplador en otra fuente para que lo vean, y después vamos a probar un octoacoplador o octoacoplador. Lo vamos a probar de una manera muy sencilla para ver si está bueno o está malo. Voy a enseñarles dos formas de probar un octoacoplador que sé que les va a gustar mucho. Primero que nada, voy a enseñarles otra fuente. Esta fuente es de un televisor moderno. Vean. Y vean dónde está el octoacoplador. Veanlo. ¿Ve?
aquí está el optoacoplador. Toda la fuente, los televisores LED, las fuentes conmutadas de las computadoras, de los equipos médicos, etcétera, todos tienen esto, un optoacoplador, para evitar, de verdad, que no se queme el circuito, lo demás del circuito, sino que la falla se ejerza o se centre directamente en una fuente. Esta fuente se reventó, se dañó, yo ya tengo reparada, pero esta fuente se quemaron varios componentes, pero no se dañó nada del secundario, que es para acá, ¿verdad? Aquí llegó un pico alto de voltaje, pero no dañó nada, absolutamente nada, sino solamente se dañó aquí el MOSFET. ¿Por qué? Porque está dentro de la fuente. Si este MOSFET fuera estado construido dentro del sistema, del demás sistema del televisor, que no sea la fuente, se hubiese dañado el televisor y no hubiese tenido reparación. Voy a enseñarles bien algo aquí. Como ustedes ven, la fuente está aquí, vean, está pintada de blanco, ¿ves? La parte caliente de la fuente está pintada de blanco. Quiere decir que el transformador, lo único que está conectado con la fuente es el transformador de pulso y el optooscilador. Tengan siempre eso en mente. Ustedes en el video que les enseñé vieron cómo trabaja el optooscilador cuando le llega una señal. Ahora van a ver cómo es que trabaja el optooscilador. Ya se los voy a enseñar para que lo hagan en su casa y prueben fácilmente cualquier optooscilador. La primera forma de probarlo: vean la primera forma de probar un optooscilador. Este es un optooscilador que está bueno. Un optoacoplador, perdón, que está bueno. Un optoacoplador se mide de ánodo a cátodo en el positivo. Entre las patas 1 y 2 se miden, vean. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Aquí aparece que está midiendo. ¿Ve? En diodo. Pero si yo volteo la punta, no va a medir. ¿Ve? Así tiene que darle un optoacoplador. En la punta 1 y en la punta 2 solamente puede medir por un solo lado. Y en la punta 3 y la punta 4 no debe medir por ningún lado. Miren. ¿Ve? No mide por ningún lado. Vamos a volverlo a medir y ustedes verán. ¿Se dan cuenta? No mide por ningún lado. Esto nos da a entender de que el optoacoplador se encuentra perfectamente bien. Solamente les puede medir por un lado, como ustedes están viendo, vean, pero no les debe medir por el otro lado, nada. Si ustedes consiguen un optoacoplador que mida por los dos lados, está malo. Ahora les voy a enseñar. Este sabemos que está bien, ¿verdad? Este está bien. Ahora les voy a enseñar uno que está malo para que vean la diferencia. Este optoacoplador está malo. Y vean cómo este optoacoplador mide por los dos lados. Vean. Por aquí está el ánodo y cátodo donde está el bombillo. En la pata 1 y en la pata 2, ¿verdad? Está el ánodo y el cátodo del bombillo LED infrarrojo, que hace que conduzca. Cuando aquí se enciende, aquí conduce, ¿verdad? Y de este lado está el transistor fototransistor. Yo voy a hacer un experimento muy práctico. Miren, ustedes están viendo este bombillito. Lo vamos a encender aquí y esto está bueno. ¿Cómo lo vamos a encender? Con una pila. Miren. Miren, le vamos a poner una pila en serie con un LED. Vea, le ponemos una pila.
Y vea cómo lo vamos a encender con el mismo tester. No vamos a utilizar una fuente ni vamos a utilizar nada. Solamente vamos a encenderlo con el mismo tester. Del fototransistor pegué una pila en serie, ¿verdad? Una batería en serie con esto, con un diodo LED. Ahora vean lo que pasa cuando yo le aplico la corriente del tester, ¿verdad? El voltaje del tester. Recuerden que para uno medir aquí en diodo, el tester emite un pequeño voltaje que sale por las puntas para él poder hacer su medición. Este pequeño voltaje va a activar el fototransistor, el fotodiodo, el diodo LED que tiene adentro, infrarrojo, y va a hacer que se active del otro lado. Vean, para que ustedes tengan una idea. Voy a poner aquí. Miren lo que voy a hacer. De hecho, voy a hacer un video aparte solamente de este fototransistor, octoacoplador, para que la gente sepa cómo medirlo. Pero vamos a hacer este video dentro de esta clase también. Ahora vean. Vean, ahí está colocado en serie, ¿verdad? La pila o la batería, como le dije, todo junto con el octoacoplador. Ahora vean lo que voy a hacer. Ahora lo voy a alimentar por su base principal. Lo voy a alimentar por la parte 1, por la pata 1 y por la pata 2. Y vean lo que va a pasar. Si oyen una musiquita por allá arriba, al final del fondo de la hija mía que está probando una de las cornetas que traen al taller, y ella es especialista probando y poniendo música y haciendo sus tortas. Entonces ahí está probándola, ese es el sonidito que están oyendo de fondo. Ahora vamos a poner aquí vamos a marcar, ¿verdad? Vamos a activar vamos a medir, mejor dicho, por este lado. Vean, ahí no prende, ¿ves? Pero si lo volteamos, vean lo que pasa. ¿Ves? Aquí. ¿Se dan cuenta? El diodo, ¿verdad? Cuando le metemos corriente al fotodiodo, vean, automáticamente él se activa por dentro, como vieron en la clase de teoría que les puse al principio. Él se activa y activa el fototransistor, el fototransistor activa el fototransistor, y de esa manera enciende. Lo mismo lo hace en el televisor, igualito, simplemente que la corriente que entra por una patica sale por la otra directamente al STR que está en la fuente. Eso es todo, y de esta manera es que se activa. Cuando usted enciende el televisor, la corriente, el televisor se mantiene activado gracias a que está funcionando un pequeño voltaje por la pata 1 y 2, y porque por la pata 3 y 4 está conduciendo un voltaje, ¿verdad? Que está mandándolo a la pata, a una de las patillas del STR. Entonces, yo creo que esto quedó claro. Esta clase de electrónica quedó bastante clara. Vean, esto es simplemente un autoacoplador que se enciende muy fácil. Lo vamos a hacer manual para que ustedes lo terminen de ver. Vean, si le metemos la puntica por aquí, miren, con el mismo teste lo voy a activar. Vean, vean aquí, ahí no enciende. Y si lo volteamos, vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean. ¿Ve? Mire. ¿Se dan cuenta? Que no le estoy cayendo a embuste. Vamos a ponerlo aquí más cerca para que ustedes vean. Solamente con la corriente, la pequeña
la pequeña corriente del LED, él enciende. Con 1.2 voltios ya el fototransistor se activa y de esta manera enciende el equipo que usted vaya, que esté trabajando en la fuente. De esta manera también mantiene la fuente estable y estabiliza la fuente y evita que los picos de corriente de la fuente dañen el circuito electrónico del televisor. Ahora vamos a montar el octooscilador a donde va, ¿verdad? Allí al circuito del televisor y terminamos esta clase. Aquí tenemos la fuente ya lista, ¿verdad? Yo le voy a montar el octoacoplador o autoacoplador, como le dicen todos, y lo voy a montar en el circuito. Mientras tanto, la fuente no enciende, vean. La fuente no enciende, aunque tiene corriente, no enciende, porque le hace falta el octoacoplador. Pero si tiene corriente. Por aquellos que creen que no tiene corriente, pues es fácil. Volteamos, medimos el transformador de entrada, el condensador grandote de la entrada, y ahí está la corriente, ¿ves? O está el voltaje, mejor dicho, ¿ves? Pero el bombillito no prende porque está desconectado el autoacoplador, vean. ¿Ves? Vamos a conectarlo y vean cómo prende de inmediato la fuente. Bueno, ahora vamos a terminar, ¿verdad? Voy a soldar el octoacoplador, ya lo monté en el circuito y vamos a soldar. Y prendemos el circuito para que ustedes vean la importancia que tiene un octoacoplador dentro de un circuito. Ya ven cómo se prueba, ya saben el funcionamiento. Ahora van a ver cómo trabaja. Ya yo puse el octoacoplador, vean que ya lo soldé. Ahora vamos a encender el televisor. No va a encender, solamente vamos a encender la fuente, no el televisor, porque tengo solamente el televisor, tengo la pura tarjeta. Pero vean a ver que cuando yo conecte el cable del enchufe, ¿verdad? Él automáticamente tiene que encender. Vamos a ver bien y enchufamos y ahí está. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Y está la fuente encendida. Eso lo hace el octoacoplador, que se encarga de encender la fuente. Cuando no les encienda un televisor, ya ustedes saben, a veces uno se encangreja con los octoacopladores y los octoacopladores están malos y uno se vuelve un 8 allí cambiando octoacopladores, y el que le montas también está mal. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Ya ustedes saben cómo se mide un octoacoplador, cómo se mide, ¿verdad? Cómo tiene que medir, por un lado sí y por las otras dos puntas no, ¿verdad? Por la patica 1 y 2 tiene que medir, y por la patica 3 y 4 no puede medir. Ahí es donde está el fototransistor, que se activa, ¿verdad? Con una señal de corriente que inyectamos por aquí, por la pata 2 y 1 y 2. Ok, espero que hayan entendido esta pequeña clase, que sé que les va a servir muchísimo, y espero que aprendan a hacer este probador, que es sencillo. Vean, esto es sencillo, solamente un octoacoplador, el que ustedes van a probar, ¿verdad? Que aquí lo tengo, y una pila, una batería en serie con un bombillo. Eso es toda la ciencia de este octoacoplador. Entonces nos vemos en el próximo video, y hagan bien y no miren a quién, y no se olviden de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal y accionar la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo video, y les recuerdo, revisen la cajita de comentarios. Hasta luego, amigos.